congresistas, gobernadores, alcaldes, funcionarios, personajes. Entérate qué tienen por decir en la revista El Congreso Siglo XXI. Mil gracias, perfecto. Listo, entonces yo creo que iniciemos la entrevista y al final pues vamos a hacer las foticos y hablaremos también sobre un Muy especial de la edición. Listo. Entonces, como primera pregunta tenemos queremos que nos hable cuáles son esos desafíos que se tienen para garantizar un buen servicio de transporte en Colombia. Bueno, hay varios desafíos para la movilidad en el país. Uno pensado para el transporte público es reforzar la confianza de todos los usuarios en los sistemas de transporte público. Durante la pandemia hubo una gran cantidad de mensajes, muchos de esos generados por personas seguramente que tenían interés en promover otras alternativas al transporte público y haciendo tal vez dudar de que el transporte público era un medio seguro para efectos de movilizarse en las ciudades o en las diferentes regiones. Después de todo el esfuerzo que se ha hecho, finalmente el transporte público es un servicio público como el agua, como la luz y como el gas. Entonces, realmente todas las ciudades y para esos efectos además el gobierno nacional se han esforzado en transmitirle a los usuarios cómo con todos los protocolos, hoy en día ya con las vacunas, digamos que usar el servicio público de transporte no solo le permite a todo el mundo movilizarse, sino además de una manera muy segura. Y en eso yo creo que tenemos que seguir reforzando esa confianza de los usuarios en los sistemas en los cuales además se han invertido más de 16 billones, por ejemplo, hablando de los sistemas de transporte masivo. Lo segundo es un tema que más adelante seguro miramos con más detalle y es una de las metas que el gobierno nacional tenía y era la transición energética. La transición energética en los últimos 3 años ha logrado lo que no se había logrado en más de una década. Por ejemplo, tenemos entre 2010 y 2018 solo se habían registrado algo más de 2.000 vehículos eléctricos en el país. Y en los últimos 3 años se registró más del doble, 4.200 vehículos eléctricos, comparado con 8 años anteriormente. En el caso de los vehículos híbridos, entre 2010 y 2018 se habían matriculado solo 590 vehículos híbridos y en los últimos 3 años fueron 23.600. Entonces, el otro gran reto, pero que además es un gran logro del gobierno, es haber impulsado esa transición energética. Teníamos como meta lograr 6.600 vehículos eléctricos en el RUNT al cierre del cuatrienio y ya lo superamos a enero de este año. Entonces, ese es un gran logro del gobierno que además obviamente tiene un impacto ambiental, tiene un impacto importante en otros sectores. Otro reto y que va de la mano con lo primero es cómo hacemos para incrementar la oferta para los usuarios de ese transporte público, que cada vez haya más cobertura. Entonces, por ejemplo, en lo que corresponde al Ministerio de Transporte, que regula la parte nacional, ¿cierto? No tanto lo de las ciudades, lo que hemos hecho es incrementar el número de rutas con concursos que sacamos en 2019, acabamos de sacar uno en 2021 que está próximo a adjudicarse en el próximo mes. Y eso lo que hace es abrir nuevas rutas, por ejemplo, de transporte intermunicipal para las personas que tienen que trabajar entre los municipios que son periféricos a las ciudades principales y cada ciudad principal. Ese trabajo de sacar más rutas fomenta la legalidad, le da más alternativas a los usuarios y desincentiva la ilegalidad, porque donde no hay rutas formales eventualmente termina ingresando el mototaxismo, el transporte ilegal, que es otro de los retos y es esa lucha con el transporte ilegal. Esta es la pregunta en la que más me voy a extender, entonces las otras son más corticas. El tema del transporte ilegal, yo creo que tuvimos en cabeza de la superintendencia y obviamente liderado por el ministerio, tuvimos un esfuerzo enorme por buscar cómo la ilegalidad entraba dentro de las competencias de las distintas autoridades que ejercen control. ¿A qué me refiero?
Normalmente las autoridades de control, secretarías de movilidad, la superintendencia de transporte, todos los que vigilaban, se fijaban en los operadores habilitados, es decir, en los taxistas, en las empresas de transporte intermunicipal, es decir, en los que ya estaban en la legalidad, que por alguna otra razón cometían alguna falta, pero eran al final del día operadores legales. Registrados. Y mientras tanto, nadie vigilaba la ilegalidad. Entonces son de esas cosas que son medio absurdas porque lo más ilegal nadie lo vigila y los errores de los que sí son formales termina cayéndole todo el mundo. Eso no tiene ningún sentido. La razón por la que esa interpretación fue la que tuvo el país hasta 2019-2020, que logramos cambiar eso con la ministra, es porque el entendimiento que venía desde, por lo menos que nosotros sepamos, desde el año 2000, cuando la vigilancia la ejercía el ministerio, no la super. Luego, cuando se la pasan a la super, es que solo podían vigilar a los habilitados, es decir, solo vigilaban a los formales. Logramos ganar 12 temas en el Consejo de Estado que le dicen a la superintendencia cómo se les ocurre. Vigilen primero a los ilegales, que son los que están poniendo en riesgo a los usuarios, el mototaxismo, cuántos accidentes en motos hay al día. Además el tema de impuestos, digamos, o sea, ¿cómo no van a vigilar lo más ilegal? Pónganle cuidado a eso. Y eso le dice a la superintendencia y a todas las demás autoridades del país. Ustedes deben recordar que el año pasado sacamos en algún momento una comunicación a los principales alcaldes, que eran 21 ciudades, diciéndoles, ojo que el Consejo de Estado nos acaba de decir, y además la supervigila a las autoridades locales, tienen que perseguir a los ilegales porque ese es el peor problema que tenemos. Entonces, este gobierno logró lo que no se había logrado en los últimos 20 o 30 años en el país, y es que por fin las autoridades hoy legalmente tienen competencias para perseguir la ilegalidad. Eso es llevado a otros sectores, como si uno tiene un cirujano plástico que comete un error, o alguien que ni siquiera es cirujano plástico y se pone a hacer cirugías. ¿Cuál es peor? ¿No? También, cualquier sector, cualquier ejemplo, y sobre todo tratándose de servicios públicos, uno debería pararle bolas a los que son absolutamente ilegales, que son los que más riesgo pueden generar para la comunidad. Entonces, ese es un gran logro en el tema de control de ilegalidad, pero falta mucho, obviamente, para combatir ese tema que pues, para nuestros efectos nos genera problemas de gente que se está matando en accidentes de tránsito, problemas para los operadores formales que finalmente se quedan sin ingresos. Bueno, ese es como el otro gran tema. Y el último, todo esto va conectado en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde hace ya varios años venían en crisis los sistemas de transporte masivo, y en el Plan Nacional de Desarrollo se abrió un espacio que está en el artículo 97 del plan para que las ciudades busquen fuentes adicionales de recursos a la tarifa. Por ejemplo, ¿qué? El artículo dice, por ejemplo, cobro por estacionamiento en vía, que son como el equivalente a los parquímetros. Entonces, las ciudades, dependiendo de lo que cada consejo municipal autorice, puede buscar fuentes alternativas, porque de nuevo esto es un servicio público. O sea, a veces la gente no alcanza a relacionar esto como el agua o el gas, pero las ciudades sí tienen que hacer un esfuerzo, y obviamente los ciudadanos, en buscar fuentes para financiar el transporte público, porque es un servicio público que además normalmente le sirve en una gran proporción a los ciudadanos más vulnerables, pero también es una opción de movilidad para toda la ciudadanía. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo le termina dando una alternativa para que los sistemas no se quiebren, y eso fue antes de pandemia, ¿no? Ya en pandemia tuvieron un gran golpe, pero muchas ciudades han visto en este artículo del Plan Nacional de Desarrollo la salida para buscar esa sostenibilidad de los sistemas. No te vayas y escucha al medio que te trae la imagen pluralista del Estado colombiano. Viceministro, se me sale un poco tal vez de la pregunta, Tranquilo. pero la semana pasada también se promulgó la ley que amplía la vida útil de vehículos de transporte público para las nuevas infraestructuras. ¿Podría hablarnos también sobre esa ley y cómo impactaría también en el servicio público de transporte? Bueno, esa ley, si recuerdo bien, quedó como la ley 2195 de 2022. Esa ley fue una muy buena idea de distintos congresistas que fueron autores, además que fueron ponentes en su momento en Cámara, Rodrigo Rojas, y en Senado el senador Trujillo, Carlos Andrés Trujillo. Y bueno, hubo varios autores detrás de la iniciativa,
y el gobierno vio que esa era una muy buena opción, pero que además una cosa es que salga una ley en 2 años intentando reactivar y otra cosa es que realmente salga ya, que es cuando el sector necesita el apoyo. Entonces el gobierno le dio un mensaje de urgencia a ese proyecto de ley, que fue la razón por la cual se logró tramitar en 2 o 3 meses ese proyecto de ley en las 2 cámaras. Eso, digamos que es un proyecto que tenía unos consensos mínimos en el sector, porque las leyes que han intentado cambiar todas las leyes de transporte normalmente terminan archivándose. Entonces esto lo que muestra es que el sector llegó a través del Congreso a unos consensos mínimos en que, por ejemplo, los vehículos de 3 modalidades, que son el intermunicipal, el mixto, que es el que transporta entre veredas y los centros de consumo, es decir, los campesinos, normalmente son ese tipo de recorridos. Ese no es ese sería como informal. No, esa es una modalidad formal. Ahí hay empresas habilitadas se llama para transporte mixto, porque llevan tanto personas como mercancías, como cosas. Okay. Y normalmente conecta veredas con centros urbanos o con centros de consumo, con los pueblos, para que lleven los mercados, para que lleven... Entonces, para mixto. Y para transporte colectivo urbano, para esas 3 modalidades, les dio 4 años más de vida. ¿Son para esas 3 modalidades? Si me ayudas a verificar, no sé qué diga, pero creo que es para esas 3 modalidades. Les da 4 años más de vida útil. ¿Eso por qué es importante? Porque hay muchos vehículos que no pudieron operar en estos 2 años. Hay muchos vehículos a los que se les venció su vida útil en estos 2 años. Y son finalmente inversiones de vehículos que finalmente no se van a poder reponer, porque pues con qué plata vas a seguir trabajando, ya no puedes utilizar tu vehículo, cómo recuperas algo de inversión, y al final del día los vehículos no se utilizaron. Luego no es que se hayan estado desgastando por estar recorriendo, porque nunca recorrieron sus rutas como en una época normal. Entonces esos 4 años les dan una opción para que el servicio público pueda recoger otra vez algo de su inversión, recuperar un poco ese capital, y al final de los 4 años, pues ahí sí tendrán que sacar esos vehículos del mercado. Son esas 3 modalidades, ¿no? Una pregunta, ¿y las rutas escolares no entran dentro de esa sección? No, porque las rutas escolares trabajan en otra modalidad que se llama especial. Entonces la modalidad especial son, por ejemplo, los de turismo, los empresariales, los escolares, esos no entran ahí. ¿Tienes el artículo ahí? Aquí estoy revisando el comunicado. Bueno, ya te confirmamos exactamente las modalidades, pero con seguridad especial no. Entonces, bueno, es el de la vida útil. Lo segundo, un tema de los fondos de reposición. ¿Qué son los fondos de reposición? El propietario, una plata de lo que le debería entrar al propietario por cada pasaje, se va a una cuenta y es como un ahorro para que cuando le llegue la vida útil tenga un ahorro para cambiar de vehículo, para reponerlo por uno nuevo. En pandemia, digamos en 2020 tal vez, se autorizó a los propietarios a sacar el 85% de lo que tenían en esos fondos, de lo que tuvieran. Si tenían 100 pesos, podían sacar hasta 85 el que quisiera sacar. ¿Por qué? Porque no tuvieron ingresos. Pero eso les permitía ¿qué? Pagarle a sus conductores, hacerle mantenimiento al vehículo. O sea, si no tienen ingresos, hubiera sido peor que ni siquiera hubieran tenido cómo hacerle un mantenimiento al vehículo. Entonces, además de pues, su propia supervivencia, se les permitió sacar ese 85. Con esta nueva ley, se les permite por una única vez sacar hasta el 100% de lo que les quede. Claramente ya no les quedaba lo que pues ya retiraron, pero si les quedaba el 15 o les quedaba el 20 o lo que sea que le quedaran, la ley les permite otra vez sacar como una forma de darles liquidez. Porque fíjate que el sector ahorita no tiene demanda, no tiene la misma demanda de antes. Entonces esa ley lo otro que les dice es, bueno, tome su dinero, luego usted mira cómo repone su vehículo, porque lo va a tener que reponer cuando llegue la vida útil. Pero tome sus dineros para darle liquidez, para que le pueda pagar a sus trabajadores, para que pueda hacerle mantenimiento a los vehículos, todo lo que tenga que hacer, tome la plata por una única vez. ¿Ya viste? Aquí habla de la cifra, pero habla general de... No, mira la ley, por favor. Es la 2195 o 98. Y miramos el artículo para precisar las modalidades, pero creo que son esas 3. Perfecto. Bueno, eso, entonces, bueno, al final es una muy... Y me dijiste de las rutas, entonces las rutas de la nueva infraestructura. ¿Qué es lo que permite?
Cuando se adjudicaron varias de las rutas que hoy están vigentes, no existían, por ponerte un ejemplo, las 4G. Muchas de las concesiones no existían y no estaban construidas en ese momento. Entonces son rutas que hoy en día los obligan a pasar, por ejemplo, por los pueblos, por los centros urbanos, pero puede haber una variante que igual sea importante recorrer, ya sea porque en la variante hay algún otro pueblo o porque la variante le va a ahorrar un tiempo, ¿no? Entonces lo que dice la ley es, vamos a ayudar a que las empresas que ya tienen una ruta, sin abandonar esta ruta que ya tienen, puedan coger también la variante y recoger pasajeros y demás por la variante sin que se considere un nuevo servicio. Porque si fuera un nuevo servicio, toca sacarlo a licitación. Ok. En realidad no es un nuevo servicio, lo que pasa es que construyeron una variante que es nueva infraestructura, pero la empresa que sirve esa ruta pues ya está, solo que no puede coger la variante hoy en día. Entonces eso les Digamos, permite tener más ingresos. Es un Dime. caso que la vía hacia Ibagué. Ahí construyeron un puente, pero es que no recuerdo el nombre. Y el puente pues disminuye el trayecto, pero la otra vía que existía quedaba alrededor de otros municipios que pues igual ya por esa obra pues ya no lo recorren. Entonces podrían recorrer esa... Con esta nueva ley, porque en ese caso, digamos, no sé si el que te refieres fue, por ejemplo, por decir algo, una modificación de la ruta que tuvieran, pero con esta nueva ley lo que dice es, sin que usted abandone la que ya está recorriendo, porque es que si no deja sin servicio a los que estaban antes en el recorrido original, Esta sería doble. sin abandonar esa, le autorizamos a que coja la variante y también la recorra. Entonces, permite servir una infraestructura que aunque llevan el mismo origen y el mismo destino, es un tramo que pues obviamente es que ni siquiera existía cuando le dieron la ruta originalmente. Entonces eso permite ampliar la oferta, ¿no? Que las empresas tengan más ingresos, y además es una forma muy sencilla y muy rápida que desde el Congreso se ayude a que el sector tenga más, más ingresos y más oferta para los ciudadanos, porque mientras eso se saca una licitación acá pueden pasar fácilmente otros 3 años y la pandemia pues necesitamos la reactivación ya. Entonces esa fue una muy buena idea del Congreso. ¿La encontraste? Ahí está la tipología, son No, perdóname, en el de los 4 años. Dice, los vehículos es el primer artículo, Ley 2198. Los vehículos de las modalidades de transporte público de pasajeros por carretera, colectivo de radioacción, y mixto. Sí, son las 3 modalidades que te mencioné. Perfecto. Gracias. Bueno. Listo. Bueno, hay algo que me pareció muy interesante y pues continúo con la siguiente pregunta, y que como el servicio de transporte sin duda es algo fundamental como un servicio público de casa, digámoslo así. Tal cual. Pero también cómo se organizó el tema de la logística, el transporte de logística y la seguridad, que sin duda es como una de las situaciones más críticas que viven muchos transportadores, ¿sí? Ya. Pero que en pandemia también fue necesario, y pues ya digamos que en esta etapa de reactivación. Bueno, el tema de logística normalmente, aunque la logística cubre tanto el transporte de pasajeros como el transporte de carga, uno normalmente lo asocia más al transporte de carga. Y en la pandemia el transporte de carga fue de ese tipo de servicios que no paró, que no podía parar, y que el gobierno tenía que garantizar que siguiera transitando, porque de hecho este parece retórico, pero no lo es. Como es un servicio público, como Estado, tú tienes que hacer lo posible para garantizarle el servicio público a todo el mundo. O sea, vuelve lo mismo, el Estado tiene que garantizar que le llegue agua a todo el mundo. Igual ocurre con el transporte. Entonces, en pandemia, ese fue uno de los servicios públicos esenciales en los que el Estado le puso mucha atención con distintas medidas. Una, nosotros creamos en la pandemia un espacio que se llama el Centro de Logística y Transporte. Ese Centro de Logística y Transporte en ese momento se reunía a diario, ya ha bajado la frecuencia, salvo cuando hay alguna necesidad de alguna crisis, alguna cosa pero ahí lo importante es que están distintos ministerios, está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Agricultura, invitamos con frecuencia al Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, está el sector privado. Entonces se volvió un punto en el que, por ejemplo, los transportadores o los industriales podían ir y decir, miren que estamos teniendo un problema en Buenaventura por cualquier razón. Y entre todos los ministerios, las diferentes autoridades, la DIMAR, la SUPER, buscaban cómo darle una solución rápida
para que pudieran fluir, igual ocurrió en el paro, para que pudieran fluir los vehículos. Está la Policía Nacional, bueno. Entonces ese centro de logística y transporte ayudó y sigue ayudando para que el abastecimiento se garantice en las diferentes regiones del país. De hecho, tener la policía ahí, por ejemplo, es muy valioso para efectos de, en el paro, tener todas estas medidas de seguridad para que las caravanas de camiones pudieran transitar a pesar de que había amenazas de estos señores de la primera línea y demás. Entonces sí se volvió un punto que es como de articulación de todo el estado alrededor del transporte. Además porque la logística al final no es valiosa en sí misma, sino es valiosa para los demás sectores, ¿no? Para que los alimentos, agricultura es el que tiene interés en que esto funcione, medicamentos, entonces por eso ese fue un buen punto que sigue funcionando. Ya por fuera de ese escenario hay otros espacios que hemos abierto por regiones. Entonces, por ejemplo, está lo que nosotros llamamos alianzas logísticas regionales. Ahí son puntos de encuentro por región, entonces hay una en el Caribe, hay otra en la Orinoquía, y esas alianzas lo que buscan muy parecido es sentarse con las cámaras de comercio, con los distintos actores del sector privado y el Estado para buscar qué necesitan ellos en los corredores logísticos. Los corredores logísticos pues hay unos principales, pero otros ya muy específicos de las regiones, ¿no? Entonces Bogotá, costa, sí, pero en la costa además hay otros entonces uno tiene que sentarse con la gente que está allá y entender cómo funciona la logística y ayudarles. Esos espacios de alianza logística funcionan muy bien. El otro con lo que hemos ayudado a la logística es con transparencia en información. Por primera vez tenemos algo que se llama el Portal Logístico de Colombia. Ese para cifras de lo que ustedes quieran sacar funciona muy bien. Ustedes tienen tableros de control de estos de Power BI y entonces ahí pueden ver, ustedes quieren ver cuántos pasajeros se movilizaron por las terminales del país este mes o el otro año, lo que fuera. Es esta consulta pública, entonces pueden ver todo lo que es pasajeros. ¿Quieren ver cuánta carga se movilizó en un mes determinado? Lo pueden ver ahí. Es decir, ahí ya está toda la información que le sirve no solo al gobierno para efectos de tomar decisiones, sino a los mismos actores del sector privado, porque ahí está toda la información, tanto de transporte de pasajeros intermunicipal como de transporte de carga. Y el último que mencionaría son unas personas que están dedicadas 100%, están contratadas solo para pensar en un corredor y se llaman los gerentes de los corredores logísticos. Entonces, por ejemplo, el corredor Bogotá-Buenaventura. Entonces hay un gerente del corredor logístico nombrado en el sector transporte, entonces tiene conexión con Invías, tiene conexión con el ministerio, con todos, y esa persona es la que atiende el día a día, digamos, ya no los problemas gruesos, sino el día a día de ese corredor. Hubo un deslizamiento, el que primero se entera es ese gerente del corredor logístico, habla con el Invías, coordina para efectos de la remoción de maquinaria, le avisa a la policía para que además ponga, yo qué sé, cualquier medida de restricción vehicular mientras levantan, mientras quitan el derrumbe. Esos gerentes de los corredores logísticos es un proyecto que nos han financiado y que nos han ayudado desde cooperación internacional y se ha tomado como modelo para otros países porque es gente que está pensando solo en lo que tú dices, que es solo la logística, pero no de todo el país, que uno a veces tiende a entonces se desconcentra y deja de mirar Buenaventura y entonces miró ahora Cartagena y acá lo dejó de mirar y algo pasó. Es gente que está concentrada solo en ese corredor y eso lo han tomado de ejemplo para varios países. Y pues se especifican en esa zona, ¿sí? No a términos generales, sino qué está pasando. Y es la persona mejor informada de lo que ocurre en su corredor. Entonces, pues es una fuente perfecta y ayuda mucho más a los problemas del día a día sin que tenga que intervenir directamente, esperar a que intervenga un ministro, un director, porque son cosas del día a día. De acuerdo. Bueno, dice, continuando entonces en la siguiente pregunta, al principio también hablábamos sobre el tema de transición energética, pero digamos que hay un tema también de recuperación y de, digamos que, transformación de estos sistemas de transporte, de los vehículos, sobre todo de carga. ¿Cómo se avanza en este proceso? También cómo se habla con estas poblaciones, con estos gremios, para poder vivir esa transición. Bueno, en lo que es vehículos eléctricos e híbridos, ya te mencioné las cifras esas, pues para no repetirlas, pero ese, como mencionaba, fue una de las metas que se cumplió por anticipado, que era tener los 6.600 vehículos registrados y ya pasamos eso de eléctricos.
y como te decía, de híbridos llevamos más de 26.000 en estos 3 años. En el tema de carga hay uno que se llama el programa de modernización. Ese programa de modernización, digamos que tiene una gran novedad y son un montón de incentivos tributarios para que los camioneros tengan cómo cambiar su vehículo. ¿Por qué? Porque en carga, a diferencia de pasajeros, no existe vida útil. Entonces es posible que tú encuentres vehículos de carga que tengan 30 o 40 años porque legalmente no existe vida útil. En los de pasajeros tú lo tienes que sacar a los 20 años. En escolar, por ejemplo, la norma dice que es a los 16 años. Tú ya después de 16 años no puedes seguir prestando servicio escolar. En carga no existe ese límite. Entonces, como no existe, pues lo que el Estado hizo, y ahí salió en la ley 1955, que es el plan nacional aprobado por el Congreso, salen los incentivos y la reforma tributaria después, salen los incentivos para que los camioneros, aunque no tienen vida útil, tengan facilidades para renovar su camión. Eso sin duda tuvo un golpe en la pandemia. Obviamente pues ahí hubo alguna afectación de cómo alguna persona antes era sujeta a crédito y luego ya deja de ser sujeto a crédito, muchas cosas que pasaron con los camioneros. Eso afectó un poco la evolución del programa, pero nosotros en ese vamos a terminar ejecutando, no tengo acá la cifra exacta, pero más de 100.000 millones de pesos en el tema de, podemos confirmar esa cifra, cuánto vamos a terminar ejecutando, pero son más de 100.000 o 120.000 millones de pesos en el programa de modernización, en el cuatrienio. Esos son recursos de ese fondo de reposición que se utilizan solo para renovar vehículos o para reconocer a alguien que quiera chatarrizar su vehículo y salirse del mercado. Ese es el programa de modernización. Sí tuvo alguna afectación, pero vamos a cerrar con esa cifra que te comento. Y los transportadores todo el tiempo están viniendo acá para que les ayudemos a entrar en ese programa, porque ese también es muy novedoso. Son platas del mismo sector que se van ahorrando y que el sector luego utiliza para efectos de la reposición vehicular. Estás escuchando Revista del Congreso Siglo XXI. Bueno, mientras continuamos, encontramos la frase, hay algo que también me llama la atención y es estas alianzas regionales, y que va sumado pues con la siguiente pregunta sobre esas nuevas políticas que se han establecido pues desde el ministerio, desde el viceministerio y la alianza con otras entidades para garantizar el transporte a nivel nacional. O sea, hemos hablado también del tema terrestre, pero tenemos el aéreo, tenemos el fluvial, que sin duda alguna creo que es uno como de los más críticos en la periferia del país, ¿sí? Claro. ¿Cómo se ha acercado, o también las alianzas que se hacen con estas entidades, dice? Bueno, en el transporte fluvial, por primera vez tenemos un registro nacional fluvial que por lo menos nos permite identificar cuáles son los prestadores de un servicio que igualmente es un servicio público, que es el servicio de transporte pero fluvial. Y gracias a ese registro, eso es como de esas cosas que uno comienza a censar para saber a quién tiene no solo que vigilar, sino a quién tiene que ayudar para formalizarlo, porque el transporte fluvial, vaya y venga que en lo que es transporte de carga hay mayor formalidad, pero en el transporte de pasajeros fluvial es absolutamente precario en muchas regiones del país. La seguridad. Y la seguridad, ahí transportan niños con animales embarazadas, todas las mezclas, y sin ninguna condición de seguridad. Entonces, ese registro nacional fluvial permite que las autoridades, digamos que todo el Estado, identifique a quién tiene que apoyar en ese modo de transporte. Eso, por ejemplo, ha permitido que, por ponerte un ejemplo, que la Superintendencia de Transporte tenga una visión. Hoy ellos tienen unas cosas que se llaman las direcciones de promoción y prevención, y en el tema acuático esas direcciones las están usando para ir a ayudar a los chaluperos, a los de chalupa, que antes lo que hacían era sancionarlos, y eso en este gobierno cambió. Dijo, pero ¿para qué va a sancionar, vamos a decir, con 1 millón a un chalupero que ni siquiera va a tener dónde cobrarle, dónde notificarlo, nunca le va a pagar, y la sanción no va a cambiar nada, porque la inseguridad va a seguir, todo va a seguir igual? Entonces, no se enfoque tanto en eso, enfóquese en la prevención, en la promoción, en ayudarles a formalizarse. Ahí hay unas acciones. El otro tema,
pues la APP del río Magdalena, que eso va a garantizar navegabilidad en el río, aunque esa es mayoritariamente, claro, para carga, pero también hay otros proyectos que han anunciado turísticos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando son temas turísticos en los ríos? ¿Ecoturismo? ¿Perdón? ¿Ecoturismo? Ecoturismo, pero es que cuando ese embarco tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero para efectos turísticos, digamos que ese tema de la navegabilidad del río, principalmente para carga, pero también debería servir para promocionar otro tipo de proyectos. La apuesta por la intermodalidad es, pues ya, digamos que no está solo en discursos, sino en temas muy concretos. Este del río que estoy mencionando, pero también, por ejemplo, la conexión en tren. El tren de Bogotá, La Dorada y La Dorada Chiriguaná, que es allá arriba cerca de la costa, que es el tren luego que coge hacia Santa Marta. Ese tren se reactivó y se ha mantenido en operación permanente en este gobierno. Eso permite que, por ejemplo, los productos del centro del país se puedan enviar por tren y que lleguen hasta la costa y no necesariamente por las vías carreteras, que eso tiene mucho impacto, digamos, ambiental, tiene un impacto en costos, tiene un impacto en tiempos. Ese tipo de apuestas a la intermodalidad pues toca seguir fortaleciéndolas, pero es una apuesta a conectar distintas regiones y sobre todo a que no seamos tan dependientes solo del modo carretero, sino también aprovechemos el fluvial y el ferry. O sea que digamos que un gran reto, una gran meta para Colombia sería convertirse en un país multimodal, o sea, Claro. vincular porque, o sea, tú hablas ahorita de tren, pero uno piensa en tren como en Colombia hay tren, o uno piensa, bueno, acá en Bogotá, ¿sí? Pero que realmente tenga Claro. como un servicio de carga, de provisiones, pues no está como en la cabeza de muchos colombianos. La mayor cantidad de carga que se transporta en el país es carbón y se transporta justamente allá desde Chiriguaná hacia los puertos que quedan en Ciénaga. Pero, por ejemplo, hay un tren de pasajeros en Barranca Bermeja, el tren claramente de la Sabana, pero además estas apuestas de conectar otra vez, porque esos proyectos existieron hace muchos años, pero también hace muchos años se abandonaron, conectar otra vez el centro del país con ese punto de Chiriguaná, ese ya se ha mantenido los 3 años largos con operación permanente. No te vayas y escucha al medio que te trae la imagen pluralista del Estado colombiano. Podríamos hablar, digamos, como para cerrar esta pregunta, un tiempo estipulado para que Colombia pueda tener esto, o digamos tiene que establecerse una política de Estado, ¿no? Pues no de gobierno, sino de Estado, para que se continúen en estos proyectos. Hay un plan maestro de transporte intermodal. Ese está proyectado a 2035, si recuerdo bien, y ese se está actualizando en este momento en el gobierno. Entonces, lo que tú dices, se deja como una política de Estado, cada gobierno podrá hacer los ajustes que considere, pero la visión como Estado de que se trabaje por la intermodalidad, sí es, ya está como política, digamos, y lo que hace cada gobierno es ir ajustándolo. La que tenemos hoy va hasta 2035 y se está actualizando en este momento. Bueno, Vice. Perdóname, ¿esto es qué? Lo de modernización, la inversión, lo del fondo. 120 mil millones. La inversión entre 2019 y 2022. Es lo que llevamos. Lo que llevamos a corte Lo que de llevamos es enero, 101.000. no, a corte de enero es esto, y lo que se tiene entre el 2019 y 2022 es esto. Por eso, entonces, sí, te dije bien, en este momento llevamos más de 100.000 millones ejecutados en reposición vehicular en carga. Más de 100.000 millones. Gracias. Bueno, Vice. Otro tema sin duda muy importante es el tema aéreo, también lo que ha sido la renovación de estas infraestructuras y de ampliar las rutas específicamente pues en el Pacífico y en el sur del país. ¿Cómo avanza eso y cómo se ha llevado también de la mano, pues, no sé si con la aeronáutica civil y con las diferentes entidades? Sí, ahí, digamos, en el tema aéreo, los trabajos de la nación se hacen por 2 vías, o con las concesiones de la ANI
o con las construcciones y ya la operación que hace la Aerocivil, porque hay unos puertos que son concesionados, por ejemplo el Dorado. El Dorado es concesionado, creo que el José María Córdoba también, bueno. Entonces, parte de la inversión que ha hecho este gobierno va hacia las regiones que, como tú mencionabas. Entonces te pongo unos ejemplos. Este gobierno ya invirtió 244.000 millones en el aeropuerto de Leticia, que es el aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Cojo. Y con esos 244.000 millones en Amazonas, que no se habían invertido antes, tenemos una nueva terminal de carga, vías de acceso, parqueaderos, digamos que se convierte en un verdadero aeropuerto internacional a una zona que no solo el transporte aéreo es tal vez su principal forma de conexión con el resto del país, sino la única, porque el resto es fluvial, pero nunca para conectarse con el resto del país. Entonces, haberle invertido 244.000 millones a Leticia es una inversión que realmente representa para esa zona del país la principal forma de ayudarlos en conectividad con el resto de las regiones. El otro que te puedo mencionar, una gran inversión de 121.000 millones de pesos en Pasto, en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. En ese también se construyó una nueva terminal internacional para Pasto, torre de control, rehabilitación de la pista. Esa pista de Pasto, pues, yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado creo que fue, Avianca dejó de volar a Pasto. Y porque te da como grietas la pista, yo no me acuerdo técnicamente cómo se llama, pero tenía, y cuando aterrizaban se ponía, pues ya había un tema de seguridad para las aeronaves y para los pasajeros. Hace un año, hace 2 años, ya no me acuerdo muy bien, y ahí hubo alguna alerta de la IATA, de las aerolíneas, y el gobierno le invirtió 121.000 millones a rehabilitar la pista, calles de rodaje, la terminal internacional. Y la última que te mencionaría es 11.000 millones, 11.800 millones en ayudas para el aeropuerto de Mitú y en Flandes Tolima. Esos son temas ya pues, menores para navegación aérea, pero las dos grandes inversiones en las regiones que te mencionaría ahora son las dos primeras, la de Leticia y la de Pasto. Bueno, Vice, para ir ya cerrando este espacio, entramos en la recta final del gobierno Duque. ¿Cuáles serían esas obras para impulsar, ya finalizar o también dejar como esa iniciativa para pues, el próximo gobierno? Bueno, en tema de obras, el gobierno le apostó, digamos, si tú has escuchado a la ministra, eso lo han mencionado muchas veces porque era verdad. Cuando comenzó el gobierno, la mayoría, más de la mitad de las 4G, las concesiones 4G, tenían unos muy serios problemas y muchos de esos hubieran terminado en pleitos, en caducidades, en lo que fuera, pero sin hacerse la obra. Hubiera terminado un tema entre abogados, pero sin haber hecho la obra. La ministra y el gobierno, con un gran esfuerzo gerencial, lograron coger todas esas concesiones y acompañados de entes de control. Digamos que todo esto se hizo siempre con un respaldo de todo el Estado para poder terminar las obras. Entonces por eso tú le escuchas al presidente que siempre habla de concluir y concluir, porque realmente ¿a quién le sirve un tribunal de arbitramiento? Pues a los abogados que ganarán mucha plata en esos pleitos, pero el país se queda sin las obras. Hoy tenemos, y la ministra y el presidente en este momento están entregando todo el tiempo nuevas unidades funcionales, nuevas obras en las regiones. Entonces realmente la meta de concluir las 4G antes de que termine el gobierno es un tema de responsabilidad que además la ministra siempre dice que las obras no son de ningún gobierno, sino de los ciudadanos. O sea, ¿qué más da quién lo estructuró? ¿Qué más da quién lo licitó? ¿Quién lo adjudicó? ¿Quién lo entregó? Al final del día, lo importante es concluir esas obras y no puede pasar. Yo no sé si ustedes recuerdan el túnel de Oriente, el de Medellín, que conecta Río Negro directamente con Medellín. Al único alcalde
Es que este me da cosa porque él ahorita está de candidato, pero bueno, lo menciono como anécdota, pero no lo voy a poner en Es voz que mía. incluso el túnel tiene su nombre, ¿no? Le dicen el 15 minutos. Sí, el es 15 ese. Pero el único alcalde que no invitaron, ya no me acuerdo si alcalde o gobernador, pero bueno, al único que no invitaron, recuerdo que fue a Sergio Fajardo. Porque a todos los demás alcaldes y gobernadores, eran gobernadores, ese contrato, me acuerdo porque yo estuve allá en el lanzamiento, les estoy contando de memoria, pero invitaron, Álvaro Uribe firmó ese contrato, invitaron desde que se firmó el contrato hasta que terminaron la ejecución, que eso fue el año pasado, que no me acuerdo quién estaba alcalde, antes de Quintero, ¿quién estaba alcalde? Ya no me acuerdo, ¿sí? Sí, Invitaron, y de gobernador, perdóname, el gobernador era Pérez, ¿no estaba Pérez? Bueno, la cosa es que invitaron a todos, pero por alguna razón recuerdo que no invitaron a Fajardo, y en lo que ellos contaban allá, que también lo contaron en público, entonces eso a ustedes les queda fácil es buscarlo, porque yo me enteré para allá, pero algo que no fue porque él dijo, yo no hago esa obra, a mí no me interesa, eso es de otros gobiernos, y dejó el hueco sin terminar, y mucha plata que le había metido ya pues, la región a ese hueco, que básicamente iba a ir a la basura porque pues, el hueco nunca iba a terminar en un túnel. Luego lo retomaron otros gobiernos, pero entonces es una forma de ver cómo realmente las obras no son de los gobiernos, sino de verdad de la ciudadanía, es una responsabilidad del Estado terminarlas. Entonces esa política del gobierno, del presidente y la ministra de concluir y concluir es muy diciente de cómo, sin importar de qué gobierno vengan las obras tienen que terminarse y se están terminando todas las 4G. Se dejan estructuradas las 5G, que esa ya viene, cada generación de contratos viene con ajustes para que sea cada vez más atractivo que venga inversión, pero también pues aprendiendo de errores y de temas que haya habido en las anteriores generaciones de contratos. Entonces se deja estructurada la 5G. El Invías, esta creo que no te la había mencionado, pero el Invías por primera vez está invirtiendo y pues obviamente la meta es concluir. ¿Dónde está lo del Invías, lo de las obras? Mira, acá está. Que este es súper lindo, porque la red terciaria, que es el de las regiones, la red terciaria, el gobierno ha invertido 5.5 billones de pesos para mantener y para recuperar la transitabilidad en esa red terciaria. Anteriormente, mira, compara con lo que se había hecho antes. Anteriormente los presupuestos anuales, antes de este gobierno, no llegaban ni a los 4.000 millones. Que suena mucho, pero 4.000 millones a uno le da para hacer como un par de kilómetros. Y acá se hicieron 5.5 billones de pesos solo a red terciaria. Eso nunca lo había hecho el Invías. Y es pensando en que, claro, tú tienes las 4G, pero la ministra logró con el Congreso tener suficientes recursos para también invertir en esa red terciaria, donde se sacan los productos agrícolas, bueno. Ahora, y en transporte, pues, eso en infraestructura. Y en transporte, nosotros, parte de lo que te mencionaban de los retos de la primera pregunta, ¿no? Es no permitir que los sistemas se quiebren, que eso es un esfuerzo conjunto con todas las ciudades y con todas las autoridades. Para eso el Congreso autorizó esas fuentes adicionales de financiación, recuperar la confianza de los usuarios, de todos los usuarios en los sistemas de transporte público. Son más o menos los mismos que te mencionaba, que son unos retos permanentes, pero sobre todo acentuados ahora en la pandemia. Estás escuchando Revista del Congreso Siglo XXI. Incluso, pues dice yo, nosotros en este especial que estamos haciendo con los alcaldes y los gobernadores, sin duda alguna, dentro de sus planes de desarrollo, ¿qué es lo que piden ellos? Vías, claro. ¿En qué aumentan el presupuesto o en qué está enfocado? En vías, porque desde allí es donde ingresa y saca pues el desarrollo de sus regiones. Entonces es fundamental, es un tema y es un sector indispensable, como todos los servicios públicos, fíjate, porque es que uno a veces asocia, por lo menos yo antes de estar en el sector tan de lleno, uno no alcanza a percibir que de verdad es como el agua, o sea, de verdad tú no tienes transporte, no puedes ir al médico, entonces, o no puedes ir a estudiar, o no puedes ir a trabajar, o sea, el tema de transporte realmente es vital para las personas, que explica por qué lo primero que pide un alcalde o lo primero que piensa son vías y qué va a recorrer esas vías. Ya cada alcalde decidirá dependiendo. Hay una figura muy bonita, lo que pasa es que esa sí no tengo las cifras acá, pero
que se llama las zonas diferenciales de transporte, creo que se llama. Y es que dependiendo en esas zonas donde no hay transporte formal, por ejemplo La Guajira, creo que allá tenemos declarada una zona diferencial donde no hay transporte formal, el Estado le permite flexibilizar un poquito las condiciones y entonces no te va a pedir que le hagas el mantenimiento cada 2 meses como se le pide a las que están en las ciudades, sino te da unas condiciones para que puedas operar distinto, para que siempre tengan transporte, pero que al final del día tengan en qué moverse. Ese tema es muy lindo. Sí. Es muy lindo. Sí, Sí. sobre todo para regiones, o sea, digamos a mí que me encanta, ¿no? Recorrer Sí. todos esos municipios, tú vas y ves que necesitan vías, pero hay lugares muy bonitos que están apartados es por eso, porque no hay inversión, no está la vía, hay que ir caminando, pero si hubiera la inversión suficiente o se gestionan estos proyectos que sin Claro. duda está, pues digamos que otros serían. Y lo que te resultados. digo, y que no terminen en pleitos, que no terminen, porque al final la vía no termina haciéndose. Yo tengo una anécdota, ya no les quito más tiempo, pero tengo una anécdota de hace como 10 años que yo estaba en el IDU, acá en Bogotá, y me acuerdo mucho, yo soy abogado, entonces pues normalmente uno sí tiende a ver en los pleitos algún interés porque es parte de lo que uno mira, y en ese momento el director del IDU era un ingeniero. Y hay una vía que se llama la Avenida de la Sirena, que conecta, es la 153, que conecta la Boyacá con la autopista. Y eso era potrero, eso era puro potrero en esa época. Y entonces esa vía ya estaba comenzando a conectar. Llegó un momento en que dijimos, toca caducar ese contrato. Y me acuerdo que nosotros, pues como abogados, nada, trabajando, cuando, claro, no ve la cara de los ingenieros y no, qué tristeza, porque no se va a hacer la vía, tal. Y en esa época yo no le veía tanto problema, que bueno, la vuelven a licitar y la sacan y la terminan y ya está. La vía de la Sirena terminó finalmente construyéndose, si recuerdo bien, como hacia 2000, ¿qué será? 18 o algo así. O sea, fácilmente, y además te digo que en una ciudad que tiene plata, en una ciudad que tiene ya proyectos, o sea, mucha institucionalidad, y aún así tú te metes un contrato de esos en líos, y para que se recupere pueden pasar 5, 6 años, 7 años, 8 años. Entonces realmente lo que te digo, el reto, es más, te cuento, yo estaba en la ANI, terminando el gobierno anterior, yo estaba trabajando en la ANI, y yo sé que la mayoría de esos contratos iban, pero cuesta abajo. No, las concesiones iban cuesta abajo, o sea, todo eso iba a terminar en problemado. Yo era el gerente de sancionatorios, es más, se me tocaba el tema de coger y caducar eso, o lo que fuera. Yo ahí pasé luego a la superintendencia, pero por eso te digo que el trabajo gerencial de la ministra y el presidente es impresionante para coger todos esos contratos y en vez de la solución fácil, que es meterse en un pleito, coger y recuperarlos y sacarlos, es bárbaro. Son unos gerentes muy buenos. Por ejemplo, la Ruta del Sol, y eso que tuvo todos los problemas, obviamente, de Odebrecht. Sí. Pero esa vía se recuperó. El cruce, el mismo túnel de la línea que Ujú. El el túnel de avance la cuando se línea. recibió era mínimo. Sí, son unos gerentes bárbaros. Y eso además te digo que la ministra siempre le reconoce el trabajo conjunto con el Congreso. Ese sí es verdad, y si lo quisieras poner además en voz de ella, porque siempre, es cierto, ella siempre dice que es porque ha trabajado junto con los congresistas sin importar el partido además. Ella recibe a los verdes, a los amarillos, a los azules, a los rojos y a todos, y los recibe acá, y lo que ella cuenta es que acá vienen, allá en el Congreso se agarrarán, pero acá vienen por su región, y entonces llegan de distintos partidos, pero como bancada de la región, y llegan acá a buscar cómo hacen las vías, cómo hacen los proyectos de transporte. Entonces es muy bonito, porque terminan además uniéndose para algo que realmente ayuda, y la ministra trabajó muy de cerca con el Congreso y ella siempre lo dice. Bueno, muchísimas gracias. ¡Hey! No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para que te enteres de lo que tiene por decir nuestro siguiente personaje.